Raúl, se fue la luz otra vez. Los respiradores no van a aguantar mucho más. Ya revisé. No tenemos baterías suficientes, doctora. Las comprábamos afuera, igual que los paneles solares. Este equipo no puede fallar, la paciente depende de él. ¿Cómo llegamos a esto? No puede ser que un hospital moderno se quede sin electricidad segura. El problema es que nunca fabricamos nada de esto aquí. Siempre dependimos de comprarlas, hasta que cuando todos las necesitábamos al mismo tiempo, ya no había quien nos la vendiera. Pero teníamos sol, viento, gente capaz. ¿Por qué no hicimos nada? Porque nunca decidimos qué hacer. Y ahora, los países que sí se prepararon con equipos que funcionan con energía renovable, están usando todo lo que producen para mantener su sistema funcionando. Voy al cuarto de máquinas para ver qué puedo improvisar. Puede sonar a ciencia ficción, pero este futuro no está tan lejos como parece. Hoy, millones de personas y servicios esenciales viven con energía inestable, equipamiento escaso y sistemas que no alcanzan. Si no decidimos qué queremos producir, depender de otros será un riesgo. Bienvenidos y bienvenidas a The Policy Lab, un espacio de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, donde los grandes retos públicos encuentran soluciones reales derivadas de la investigación. Yo soy Miguel Ángel Santos, el decano, y hoy tengo el enorme gusto de conversar con Ricardo Hausmann, quien, si no me equivoco, el próximo año cumple 25 años como profesor en la Universidad de Harvard y es además fundador del Harvard Growth Lab. El Harvard Growth Lab es uno de los centros de investigación sobre el crecimiento sostenible más influyentes del mundo. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas que ha ocupado a Ricardo en los últimos años y al equipo de investigación del Growth Lab, y que es de los más urgentes y también a ratos mal entendidos, que es el tema del crecimiento verde. Bienvenido, Ricardo. Qué gusto estar contigo de vuelta y muy entusiasmado con la conversación que viene. Fíjate, en los últimos años, Ricardo, se ha usado este término de crecimiento verde, sostenible, de manera ubicua. Es el tipo de cosas que tienes que poner en los grants si quieres quedar más favorecido en los rankings, etcétera. Pero para comenzar por ahí, ¿qué significa crecer de manera verde? ¿Qué es crecimiento verde? ¿Cómo lo defines tú desde una perspectiva de desarrollo? Quiero empezar por decir que no es lo que nosotros llamamos crecimiento verde, porque el mundo ha estado en una discusión sobre el tema de que estamos emitiendo demasiados gases de efecto invernadero, que eso está cambiando el clima, que la atmósfera es un bien común, compartido, un bien público, si tú quieres, eh, y como tal, eh, 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 las cosas que echamos al aire eh, van a afectar la atmósfera de todo el mundo, no la de uno solo, ¿no? Entonces, eso lleva a lo que llaman la tragedia de los comunes. La gente no internaliza los costos de lo que hace y entonces, si tú las dejas hacer cada quien que tome sus decisiones, el mundo va a emitir demasiado gases de efecto invernadero. Y entonces la atención ha estado en tratar de coordinar a todo el mundo para que cada quien se enfoque en emitir menos. Y un poco tenemos el acuerdo de París, y el acuerdo de París define estas reuniones del COP, y donde los países tienen unas cosas que llaman contribuciones nacionalmente determinadas, que dicen cuánto es que cada país se compromete a bajar sus emisiones. Entonces, toda la discusión ha estado centrado en qué puedo hacer yo para reducir mis emisiones. De acuerdo. Eso no es crecimiento verde, eso es mitigación, Ujú. mitigación nacional, si tú quieres. Donde nosotros arrancamos es decir que para que el mundo pueda reducir sus emisiones, el mundo va a necesitar muchas cosas. El mundo va a necesitar electrificar todo lo que se pueda electrificar, va a tener que hacer esa electricidad de manera limpia, va a tener que, que encontrarle sustitutos a ciertas cosas que no se pueden electrificar. En fin, hay una larga agenda de cosas que el mundo para descarbonizarse va a tener que hacer. ¿Quién va a hacer las cosas que un mundo que se quiere descarbonizar necesita comprar para poder descarbonizarse?
Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, ¿por qué no mi país? Ujú. Porque si yo logro alinear a mi país con las necesidades de un mundo que se quiere descarbonizar, mientras más el mundo se descarbonice, más yo vendo, más yo gano, más yo crezco. Entonces, dicho de cierta manera, el discurso normal de la mitigación ambiental, el discurso normal habla de cómo podemos coordinarnos para aumentar la demanda de descarbonización. Y nosotros decimos, bueno, trabajemos sobre el lado de la oferta de la descarbonización. Y mientras más nos enfoquemos en la oferta de la descarbonización, más elástica va a ser esa oferta y entonces va a ser más barata toda la transición energética. Porque tú te imaginas que suponte que hay cero elasticidad en la producción de litio y por lo tanto de baterías de litio. Ujú. Entonces, a medida que el mundo se quiere descarbonizar, se dispara el precio del litio, se dispara el precio de las baterías de litio y ya los carros eléctricos se hacen demasiado costosos como para comprarlos y que el mundo se descarbonice. Entonces, en toda la política de estimular un aumento en la demanda de descarbonización supone algo de lo que va a pasar del lado de la oferta. Nosotros creemos que si el mundo se enfoca también a discutir qué se puede hacer del lado de la oferta de la descarbonización, cuando suba la demanda, va a subir la oferta y el mundo se va a poder descarbonizar más rápido. Entendido. Y ahí es donde creo que entra la herramienta de Greenplexity. Ricardo, hace apenas 2 semanas el Harvard Growth Lab ha hecho pública su nueva herramienta. Es una herramienta fascinante que estaba funcionando hasta ahora en versión beta, pero la versión definitiva abre muchas más posibilidades. Como todas las herramientas del Harvard Growth Lab es un bien público, la puede utilizar cualquier país y a mí me parece fascinante esta idea siempre, Ricardo, de darle acceso a todo el mundo a los beneficios derivados de la investigación para hacer diseño de políticas sin que necesariamente hayan contribuido o participado y a ratos ni siquiera entendido cómo se ha llegado a ese resultado. Cuéntanos un poco qué es exactamente Greenplexity, qué pregunta estabas buscando responder cuando se te ocurrió esta idea de la herramienta y cómo integra toda esta información que nos acabas de hablar en términos de en qué puedo ayudar yo como país, emisiones, complejidad económica, que es uno de los principios fundamentales sobre los cuales está asentado el Growth Lab y su filosofía de trabajo. Bueno, mira, te cuento. Si quiero yo hacer crecimiento verde, ¿por dónde le entro? Y se nos ocurrieron tres estrategias que te las voy a describir, porque Ujú. en realidad Greenplexity te ayuda solamente con la primera estrategia, pero las otras dos formarán parte de nuevas herramientas en el futuro. Pero la primera estrategia es decir, mira, el mundo para descarbonizarse va a tener que comprar herramientas, equipos, máquinas que le permitan descarbonizarse. Va a tener que comprar paneles solares, van a tener que comprar molinos de viento, sistemas eléctricos, baterías, carros eléctricos, todas esas cosas. Nosotros mapeamos 10 cadenas de valor que están involucradas en esa transición energética, qué componentes usan, etcétera, etcétera. Esa estrategia es la que Greenplexity trata de informar. Pero déjame hablarte de las otras dos estrategias que creo que son importantes. Y en cierto sentido también van a interactuar con la primera, pero la segunda estrategia parte por notar un pequeño aspecto del petróleo Ujú. y del carbón, que son cosas que uno no le presta mucha atención. Una propiedad, si tú quieres, físico-química del petróleo, y es que es increíblemente denso desde un punto de vista energético. O sea, 1 kilo de petróleo, 1 litro de petróleo, contiene muchísima energía. Y entonces tú dirás, bueno, pero ¿qué carrizo tiene que ver las propiedades físico-químicas con algo? Bueno, Influye los costos de transporte.
influye en los costos de transporte, hace que el petróleo sea ridículamente barato de transportar. Un barril de petróleo, si vale $70 en Arabia Saudita, tú por $2 lo pones en cualquier lado del mundo. Mm. Lo pones en Japón, lo pones en Rotterdam, lo pones donde tú quieras por $2. Entonces, el precio del petróleo en todo el mundo se parece mucho porque es muy barato moverlo de un lugar a otro. Eh, entonces, eso hizo que en el mundo en que nosotros vivimos, el que tú tengas fuentes locales de energía no era muy importante para tú decidir si vas a hacer cosas intensivas en energía. A nivel doméstico, claro. Sí, o sea, si tú quieres hacer acero y el acero es un producto muy intensivo en energía y tú no tienes energía, bueno, la traes. Y eso hizo que Japón, Corea del Sur, eh, China, Alemania, Bélgica, que son países pobres en energía, sean los grandes exportadores de acero. Pues ellos sencillamente traen la energía. La energía verde es ridículamente costosa de transportar y eso genera enormes incentivos a usarla donde está. Entonces, la disponibilidad local de energía verde sí entra en la ventaja comparativa de quién puede hacer qué cosas verdes. Ujú. Los brasileños han bautizado eso powering, que no es ni nearshoring ni es friendshoring, sino powershoring. Antes la montaña iba a donde estaba Mahoma. Ahora Mahoma va a tener que ir a donde está la montaña. Correcto. Entonces, los países que tienen energía verde abundante pueden ganar mucho desarrollando esas fuentes de energía, no porque ellos quieren reducir su huella de carbono, sino porque ellos quieren ser el lugar donde el mundo reduzca su huella de carbono, moviéndose donde está, que tiene que usar energía sucia, Sí. a donde está la energía limpia. Entonces, esa es la segunda estrategia. Y la tercera estrategia eh, es una estrategia para los combustibles verdes. Y yo creo que la forma más eficiente de hacer combustibles verdes es usando biomasa. Pues la biomasa lo que hace es captura el CO2 del aire a través de la fotosíntesis y lo convierte en biomasa, ¿no? Ahí tú quieres tener una fuente de biomasa los 12 meses del año para tener una fábrica que está procesando la biomasa los 12 meses del año. Y el único sitio del mundo donde la biomasa crece 12 meses al año es en los trópicos. Entonces, eso le da una ventaja a los trópicos húmedos para ponerse a crear biomasa. Y hay que ver cómo se pasa de la biomasa a combustibles. Y hay varias tecnologías que están compitiendo en eso. Obviamente, la que está más madura y desarrollada es hacer etanol con azúcar en Brasil o hacer etanol con maíz en Estados Unidos, pero eso usa, digamos, la parte del azúcar y la parte del maíz que nosotros comemos. Hay formas de transformar la parte de la biomasa que nosotros no comemos en, en combustible, pero esa es la tercera estrategia. Ricardo, supongo que esto vuelve a poner el énfasis luego en algún momento en las capacidades productivas del lugar, porque ahora se hace todavía más importante que si las cosas se van a tener que hacer en donde está la energía, en lugar de la energía ir hasta donde se están haciendo las cosas hoy en día. La segunda pregunta es, bueno, las cosas no se hacen solo con energía, las cosas se hacen con energías y capacidades productivas. Entonces, supongo que ahí es donde entra a pensar, oye, más allá de la energía, este lugar, ¿qué capacidades productivas tiene para, además de la energía, ser capaz de producir estos insumos que son importantes para estos productos que van a ayudar al mundo a descarbonizarse? Esa es una cosa que te quería preguntar. La segunda es que yo creo que muchas de las ideas que estás expresando
se originaron en nuestro proyecto en Namibia, porque era un ejemplo demasiado extremo de un país con 2,5 millones de habitantes, que reducir sus emisiones le tenías que poner 18 o 20 decimales para ver cuál era su impacto en la descarbonización mundial, pero tenía grandes dotaciones de todas estas cosas que tú has venido expresando: solar, hidro, agua, terrenos, proximidad al mar, etcétera. Ahora, la duda de si las empresas que sean intensivas en el uso de energía algún día se van a trasladar a Namibia era una duda de capacidades, y me parece a mí que también un dilema de acción colectiva. Digamos, todos los productores de aluminio quieren seguir haciendo aluminio en donde están y que se empiecen a mover hacia estos lugares, dado que el aluminio es una actividad intensiva en el uso de energía. Bueno, supongo que va a tomar algún tiempo o algún tipo de acuerdo vía algún tipo de gobernanza global. No sé cómo ves tú ese proceso. Bueno, yo creo que básicamente lo que este cambio tecnológico le da a los países es una carta de invitación, una tarjeta de invitación a unas posibilidades, ¿no? ¿Qué hacen ellos con esa tarjeta de invitación? Dependerá de cómo cada quien juega las cosas. La ciudad de Gary, Indiana, y la ciudad de Pittsburgh se desarrollaron muchísimo en el siglo XX porque las empresas de acero querían minimizar la distancia entre las minas de hierro de Minnesota Mm. y el carbón que estaba en Pensilvania, en un momento donde los costos de transporte eran todavía significativos. Entonces lo que hicieron, se fueron a Gary, Indiana, se fue US Steel a Gary, Indiana, porque era el punto donde minimizaban costos de transporte. Ahora, una vez que escogieron ese punto, después se desarrolló toda la ciudad y las demás cosas. Y después, cuando se metió en problemas la industria del acero de Estados Unidos, la ciudad también se metió en problemas. Pero la excusa de tener algún activo Ujú. hace que te empieces a resolver el problema del huevo y la gallina, de cómo empiezo yo a acumular capacidades en un lugar del espacio. En Namibia no había nadie porque es un desierto y, y tenía que venir la energía solar para decir, oye, qué afortunado tienes, qué afortunado eres que eres un desierto, por ahí pega el sol todo el tiempo, ¿no? En vez de decir, bueno, que como es un desierto, aquí no crece nada. Bueno, Ujú. súbitamente hay un activo que se vuelve valioso. Por ejemplo, tú y yo somos venezolanos. Bueno, un día encontraron petróleo y el petróleo se volvió valioso porque alguien inventó la máquina de combustión interna, los carros y etcétera, que hizo que hubiese demanda de gasolina y demás. De hecho, en el siglo XIX, cuando se arrancó la industria del petróleo, era para producir querosén para el alumbrado público, para el alumbrado. O sea, y después fue desplazado por la luz eléctrica. Pero bueno, pero ya que tú tienes petróleo, entonces tienes excusa para acumular las demás capacidades. Entonces, esa es la carta de invitación. eh, si tú te arreglas, te las ingenias para que se acumulen todas las capacidades, que ahora tiene una excusa para ir allá porque hay un activo valioso. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, lo que nos pareció muy interesante es que cuando mapeamos todas las cadenas de valor, que muchas de ellas arrancan con minerales críticos en la minería y demás, eh, hasta, tú sabes, los paneles solares, los carros eléctricos, baterías, sistemas eléctricos, energía nuclear, hidro, etcétera, todas esas cadenas de valor. Entonces fuimos mirando todos sus componentes. Y lo que hace Greenplexity es que le calcula para cada país del mundo en donde ya tiene presencia en esas cadenas de valor, en donde ya está. Y qué cosas todavía no están, Ujú. pero les queda relativamente cerca de sus capacidades.
Ujú. O sea que le faltan algunas cosas, pero no muchas. De modo que con un cierto esfuerzo de coordinación de pronto se puede llegar a ellas. Entonces lo que hace em, Greenplexity es que agarra las 10 cadenas de valor, las divide en 34, los llamamos clusters, que son como no productos individuales, sino em, em, conjuntos de productos que tienden a ser coproducidos. Ujú. Y esos clusters son 34 a cada uno de los componentes que son como 400. ¿Ok? Ujú. Entonces te permite saber, lo puedes ver para cada país, en qué cadenas de valor ya estás medio metido, qué cadenas de valor se ven más factibles, cuál de esas se ven más atractivas, Sí. qué clusters, puedes hacer un análisis a nivel de clusters, qué clusters estás, a quién le venden, qué componentes tiene y a nivel de producto. Entonces te permite ir diseñando una estrategia que usa las cosas que el mundo va a necesitar y que usa las capacidades que tú ya tienes para definir una estrategia, digamos, hecha a la medida de tu país. De acuerdo. Una cosa que me parece fascinante, Ricardo, es que cuando tú, cuando salió la idea de la complejidad económica, ya va a ser 15 años, le restó importancia al tema de la cadena de valor, porque, digamos, las cosas se van a dar en un lugar en función de que necesiten capacidades que son abundantes en ese lugar y no necesariamente se van a dar bajo una lógica de yo estoy aquí contigo porque yo te compro a ti y más abajo hay otro que al que yo también le compro, etcétera. Y esto que tú has explicado de que ahora si los costos de transporte son muy altos y tenemos la necesidad de descarbonizarse y que eso pudiera llevar a una tendencia que las cosas se hacen donde la energía sea abundante, vuelve a poner énfasis en el tema de las cadenas de valor y me parece que Greenplexity integra de una manera extraordinaria esa realidad que tú estás describiendo con el hecho de que vas a necesitar las capacidades productivas necesarias para irte expandiendo alrededor de esos componentes de las cadenas de valor, ¿no? Exactamente. Yo creo que hay algunos de los productos que no están en Greenplexity necesariamente, pero que son los que más emiten, porque son muy intensivos en energía, son los que tienden a ser, emitir más carbono y por lo tanto en un proceso de descarbonización son los que van a querer mudarse a los sitios que tengan energía verde barata. Son cosas como el acero, el aluminio, el amoníaco, el, eh, y algunos productos Esas cosas, Ricardo, de- tienden a estar más abajo en la escala de complexity. Es una pregunta, no es retórica. sí. Porque Hay- si fuese el hay- caso, lo que necesitas es energía y mano de obra, y siempre vas a necesitar alguna letra, pero no vas a necesitar formar un ecosistema de know-how para esas actividades si estoy en lo cierto de que están como en el lower end de la escala de complexity. Creo que uno de los errores que podrían cometer los países es en tratar de enfocarse solamente en vender la energía. Yo creo que la estrategia tiene que ser usar la presencia de la energía como excusa para desarrollar todo el resto de tus capacidades. Entonces, pronto vas a entrar en las cosas más sencillas de hacer para casi que exportar pura energía o lo más parecido a pura energía. Pero lo que tú quieres hacer es realmente como estrategia de desarrollo nacional, es usarla como excusa para empezar un sendero de acumulación de capacidad y de incrementar tu complejidad. Te doy un ejemplo. En este momento, dada la política del nuevo gobierno en Estados Unidos, hablar de temas verdes ya no se ha vuelto tan popular. Pero está el boom de la inteligencia artificial. Y el boom de la inteligencia artificial está llevando a un boom de la necesidad de instalar capacidad de cómputo. Y Ujú. la capacidad de cómputo es muy intensiva en energía eléctrica. Entonces,
ahora hay mucha tensión en expandir tu capacidad eléctrica, pero esas son inversiones que las vas a amortizar en 30, 40 años. Y los que hacen esas inversiones se tienen que preguntar, bueno, pero de pronto vamos a estar emitiendo tanto carbono dentro de 30 o 40 años. ¿Qué tecnología escojo yo hoy Ujú. de cara a ese mundo? Entonces creo que el boom de la inteligencia artificial va a llevar a un aumento en la demanda de energías verdes. Ahora, tú te puedes imaginar que un país lo único que hace es ofrecer energía para que se instalen eh, los data centers, ¿no? Los centros de cómputo, y venderles la electricidad. Eso usa muy poca gente, muy intensivo en energía, intensivo en capital, pero poco intensivo en mano de obra y de pronto se puede instalar un poco en cualquier lado. Pero tú dirías, bueno, si no me ayuda a arrancar una cadena de acumulación de capacidades y de complejidad, de pronto preferiría usar esa energía para algo que sí me dé esas capacidades. Y en ese sentido, yo te diría que la industria del acero, de pronto, en sí es bastante capital intensiva y demás, no genera muchos empleos directos, pero genera muchos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Y te puede generar una cadena de transformaciones que te permitan, con la excusa de tener energía verde, arrancar un proceso de desarrollo más sostenido. De acuerdo. Ricardo, tú ya tienes tiempo en esto y has ido por el mundo presentando esta idea en los diferentes foros donde ya te he presentado. Y una pregunta que te quería hacer es, ¿cómo ves el uptake de esta idea? ¿Qué rol tienen los organismos multilaterales o las organizaciones supranacionales en promover un mundo con las capacidades y las posibilidades que tú nos estás explicando en esta conversación y cómo nos movemos y ellos ayudan a que nos movamos más allá de la lógica de los proyectos de mitigación aislados? Yo te diría que yo me siento relativamente satisfecho con el cambio en el discurso de las instituciones incluso. Si tú lo ves en el discurso del gobierno brasileño y por lo tanto el impacto que tiene Brasil en las cosas que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, y crecientemente en el discurso del Banco Mundial, que todavía, digamos, saca sus reportes de cambio climático y desarrollo, todavía sobre la mentalidad pre-crecimiento verde, pero, digamos, se les ve haciendo esfuerzos por incorporarlo. Yo creo que se va a hacer tanto más fácil en la medida en que uno le dé, digamos, las ideas ya como más cocidas, más elaboradas, para que la adopción no sea tan costosa. Esto va de la mano de, digamos, el renacimiento de un cierto interés por la política industrial, que también antes era como una mala palabra y ahora se ha vuelto parte de, digamos, del algo común. Entonces esto te da una cierta idea de cómo incorporar a tu estrategia de crecimiento económico, eh, digamos, los cambios esperados en la estructura de la demanda mundial. Y creo que lleva también a cambiar de una manera mucho más positiva el discurso, el discurso sobre el cambio climático, porque le dices a los países: no te preguntes qué puedes hacer tú para reducir tus emisiones, pregúntate qué puedes tú hacer para reducir las emisiones del mundo. Y eso de decirle a África, mira, concéntrate en reducir tus emisiones, o decirle a Bolivia, concéntrate tú en reducir tus emisiones. Bueno, pero es que son tan ínfimas las emisiones de todo el continente africano y de países como Bolivia o México, incluso toda América Latina, que digamos, la contribución a la descarbonización mundial del lado de que ellos paren sus emisiones no va a ser significativa. De acuerdo. Va a ser como una semana de emisiones de China. Entonces,
Pero si le dices que ellos tienen un rol que jugar en reducir las emisiones del mundo y que se pueden volver países más prósperos y dinámicos con esa estrategia, bueno, entonces se genera mucho más entusiasmo en torno de la idea de avanzar por este camino. Me pregunto Sí, si se estás pensando que la edad del petróleo se va a acabar mucho antes de que se acabe el petróleo, ¿no? sí, yo creo que, digamos, hemos desarrollado la capacidad de encontrar petróleo en muchos más sitios y creo que las reservas de petróleo del mundo, no o sea, lo que llaman los geólogos recursos, no reservas, pero o sea, de petróleo identificado, independientemente si es económico o no, sacarlo de ahí con los precios y la tecnología de hoy. Tenemos petróleo para siglos, pero si lo vamos a sacar, aquí no se va a poder vivir. Así que yo me imagino que se va a acabar eh, la era del petróleo mucho antes que se acabe el petróleo. Ricardo, muchísimas Efectivamente. gracias. Muchísimas gracias por la conversación. Creo que has hecho un aporte enorme. Desde hace mucho tiempo hay reuniones a nivel mundial, académicas, etcétera, sobre lo que se llama el reto dual. El reto dual es cómo producimos el crecimiento necesario para seguir reduciendo la pobreza y mejorar los estándares de calidad de vida y al mismo tiempo descarbonizamos al mundo y lo hacemos más sostenible. Y creo que lo que tú estás planteando y la idea estoy seguro que va a seguir evolucionando y creciendo es una idea que saca al mundo de ese oxímoron y de esa dilema y demuestra que es posible crecer de una manera que reduzca al mismo tiempo la desigualdad, porque pasa que estas fuentes de energía se encuentran esencialmente más hacia el sur y también que permita hacer al mundo más sostenible, ¿no? Entonces, esta idea tuya de que se trata de producir no más de lo que ya hacemos, sino cómo aprendemos a producir de manera diferente, creo que va a ser un gran aporte, ya lo está haciendo a la discusión. Y como suele ser característico de tus ideas, creo que la herramienta de Greenplexity, invito a todo el mundo a que la busque en growthlab.app/Greenplexity o simplemente pongan Greenplexity en el buscador, no va a haber nada como esto. Ayuda a materializar esa idea que tú puedes decir que está a unos cuantos miles de pies de altura en términos muy concretos, cuáles son las cadenas de valor, cuáles son las capacidades productivas de cada país, qué facilidades y qué dificultades va a tener cada país para insertarse en qué tipo de cadenas de valor y qué capacidades puede desarrollar. Para quienes quieran seguir a Ricardo, es muy activo en su cuenta de X, Ricardo/Hausman con una sola N, o también pueden seguir todas las investigaciones, descubrimientos y herramientas del Harvard Growth Lab en su website growthlab.hks.harvard. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima. The Policy Lab es una producción de Tech Sounds Podcasts y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Escúchanos cada 15 días en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en YouTube. Síguenos en redes sociales como Escuela de Gobierno y Transformación Pública.